y tenemos como título, ¿quién es el verdadero Israel? ¿Quién es el verdadero Israel? Santiago 1:1 dice la palabra de Dios lo siguiente. Santiago. ¿Qué otro nombre se usa para Santiago en el Nuevo Testamento? Jacobo. Jacobo y Santiago son intercambiables. Como William y Guapo, ¿verdad? Intercambiables. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Estamos aquí con nuestro querido hermano Santiago. Santiago es el escritor de esta carta que lleva su nombre. John MacArthur dice lo siguiente. Santiago puede ser fechado con confianza entre 44 y 49 después de Cristo. Es decir, justo antes del famosísimo concilio de Jerusalén. Se celebró pues el concilio en el 48-49. Santiago fue escrito antes del concilio. Y esto hace que este libro sea el más antiguo del canon del Nuevo Testamento. Es el primer libro del Nuevo Testamento en ser escrito. Después de una breve introducción que vamos a ver hoy en el versículo 1, el cuerpo del libro se puede dividir en un acróstico. Pope, P-O-P-E, fácil de recordar. Pope, en inglés Pope, Papa. P-O-P-E, veremos una sección de pruebas que arrancaré la semana que viene. Por tanto, si en los próximos 6 días os toca pasar por una prueba, una adversidad, acuérdate, el domingo que viene el pastor nos va a hablar sobre las pruebas. Así que esta semana, si algo raro te pasa, algo desagradable, recuerda que a lo mejor el Señor está haciendo algo en tu vida para consolarte el domingo que viene. Número 2, hablaremos sobre obras. Obras, famosamente, Santiago dice que la fe sin obras es muerta, ¿no? Luego 3 pleitos. Santiago es un pastor excelente. Y algo que me sorprendió, y esto lo estaba comentando los pastores ahora en Madrid, que Santiago está escribiendo el primer libro del Nuevo Testamento. O sea, 15 años, 20 años después de la muerte de Jesús, la iglesia ya está dividida por murmuración y pleitos. Pero vamos a ver, ¿no? A veces pensamos, wow, me encantaría volver a la iglesia primitiva. Yo no. Madre mía, la iglesia primitiva era un desastre. Yo estoy muy contento con General Luque Almería. Yo creo que a la luz de lo que leo en la Biblia, nosotros vamos bastante bien, no por cuestiones de orgullo. Y luego, finalmente, Santiago adjunta una serie de exhortaciones diferentes. Así que, Pope, con este acróstico podéis memorizar el bosquejo del libro. Y pues, la semana que viene entraremos ya en punto 1, pruebas. Hoy estamos con la introducción y tenemos 4 palabras, empezando por la S, que he sacado de nuestro texto. Ahí está en la pantalla. Número 1, Santiago. Número 2, siervo. Número 3, Señor. Y número 4, salud. ¿Ok? Santiago, siervo, Señor y salud. Y vamos a empezar con el primer punto. El cuarto punto será más extenso porque es bastante teológico. Los demás 3 puntos son relativamente sencillos de seguir. Número 1, Santiago. Dice en nuestra carta. Santiago. El autor de la epístola se llama Santiago. ¿Quién es este hombre? Este hombre es el hermano carnal de Jesucristo. Os cito 2 textos. Mateo 13:55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Y de nuevo en Marcos 6, versículo 10 está escrito, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están aquí también con nosotros sus hermanas? Interesantemente, en las 2 listas sinópticas, Jacobo figura a la cabeza de ambas listas, dando a entender que Jacobo era el hermano mayor de los hermanos. Jesús era el hermano mayor, pero el segundo era Santiago Jacobo. Y esto ya es revolucionario, porque si yo os estoy diciendo que Jacobo era el hermano carnal de Jesucristo, estamos negando el dogma católico de la perpetua virginidad de María. En el Catecismo Iglesia Católica Romana, artículo 499, habla de María como virgen perpetua. Y en el artículo 510 dice ahí, María fue virgen al concebir a su hijo. Amén. María fue virgen durante el embarazo. Amén. María fue virgen en el parto. Amén, amén, amén. Ahora, virgen después del parto. Virgen siempre.
¿Y por qué digo meh? Porque Mateo 1:25 proclama lo siguiente. José no la conoció, hablando de María, hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Entonces, el autor inspirado está diciendo, José conoció a María. Y los hermanos aquí mayores de 18 años, entendéis muy bien de qué va el verbo conocer, ¿verdad? Conocer no es hola María, ¿qué tal? ¿Quieres tomar un cafelillo? No, conocer es conocer. Y también dice que Jesús era el primogénito. Yo soy el primogénito de mis padres, pero no soy el unigénito porque tengo a dos hermanitas más pequeñitas, bueno, son más altas que yo, pero más jovencitas que yo. Jesús no es unigénito de María, es primogénito. Y si Jesús es primogénito, ¿qué te está diciendo? Que tuvo más hermanos y hermanas, como hemos leído en las dos listas. Por tanto, Jesús es el primer hijo de María, no era hijo de José, y Jesús tuvo más hermanos. Santiago es un hermano de Jesús. Curiosamente, no sé si te acuerdas, Giovanni, el viernes después de culto, estábamos hablando en el camino al coche y tú me citaste un versículo hablando sobre la incredulidad de los hermanos de Jesús. ¿Te acuerdas del versículo? Ven, di uno. ¡Wow! ¡Feliz año nuevo, Giovanni! ¡Excelente! Juan 7:5 dice que Santiago, los hermanos de Jesús no creían en él. Y en algún momento después de la resurrección, Santiago se convierte. Pablo nos dice en 1 Corintios 15:7 que Cristo se manifestó a Santiago. Entonces no es 100% seguro, pero es altamente probable que Santiago se haya convertido en virtud de la aparición del Cristo resucitado. Ahí está Jesús, ¡fum! Se apareció también a más de 500 hermanos a la vez. Santiago vio al Señor Jesús, Señor, heme aquí para servirte. A partir de aquel momento en adelante, Santiago se convierte en una columna de la iglesia primitiva. Él era una autoridad eminente. De hecho, Pablo y Pedro reconocieron la autoridad que Dios había dado a Santiago. Algunos ejemplos de la autoridad de Santiago. Texto 1. Hechos 12:17. Pedro acaba de escaparse de la cárcel por el poder de Dios. Y dice, Pedro, haciéndoles con la mano la señal de que callasen, o algo así, ¿no? Callaos, les contó cómo el Señor la había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. O sea, vemos ahí la importancia de Jacobo. Sale Pedro de la cárcel, lo primero que dice, díselo a Jacobo y luego a los hermanos. Indicando que Jacobo desempeñaba un papel de autoridad entre los hermanos en Jerusalén. Luego, el famosísimo concilio de Jerusalén, que antes nombré, que más o menos se celebró en el 48, 49, ¿quién precedía? Y por cierto, estaban Pablo y Pedro presentes en el concilio, Hechos 15. ¿Quién precedía en el concilio de Jerusalén? Santiago. Pero vamos a ver, hermanos, estaba ahí Pedro, estaba ahí Pablo, pero Santiago precedía. Él ejercía autoridad en aquel concilio. Él tenía una autoridad poco común. Y luego vemos en Hechos 21, versículo 18, Lucas dice, llegamos a Jerusalén, los hermanos ahí nos recibieron con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos. O sea, Pablo quiere ver a Santiago, porque Santiago es una columna, él es un pez gordo. Pedro reconoce la autoridad de Santiago. Pablo también. El concilio de Jerusalén reconoce a Santiago como un eminente siervo del Señor. Y Pablo nos dirá en Gálatas 2:9, textualmente, Santiago era una columna de la iglesia. Entonces, empieza sin ser convertido, tiene una experiencia poderosa con Jesucristo y luego entrega su vida a la causa del Señor. En cuanto a su muerte, no sale relatada en la Biblia, pero a través de diferentes libros de historia aprendemos qué es lo que le pasó a él. Josefo, un judío, y Eusebio, un cristiano, nos relatan cómo fue la muerte de Jacobo. Y resumo a grandes rasgos qué es lo que le pasó.
Él fue llevado al pináculo del templo porque era un dirigente cristiano muy destacado. Y los líderes religiosos dijeron, o sí, en efecto, mandaron, exigieron que Santiago negara a Jesús, diciendo públicamente a la gente que él tenía que reconocer que se había equivocado. Jesús no era el Mesías. Y Santiago, aprovechando la situación, empezó a compartir la palabra, diciendo que Jesucristo sí es el Mesías y vendrá en gloria para juzgar al mundo en el día final. Los dirigentes religiosos se pusieron furiosos y, según la historia, precipitaron a Santiago desde arriba. Y el pobre varón de Dios, ¡boom!, se cayó. Pero la caída en sí no acabó con él, siguió con vida y ahí empezó a orar. Y antes de morir se puso a orar diciendo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿A qué te recuerda eso? Claro, Jesús. Lucas 23. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Santiago, a punto de morir, empieza a clamar, pero en vez de tener misericordia de él, se ponen a apedrear al siervo del Señor. Y uno de la multitud, que era batanero por profesión, él tomó un palo de los que usaban en su profesión, golpeando con él en la cabeza a Santiago, y así el hermano murió. Él perdió su vida en el año 62, 8 años antes de la caída de Jerusalén. O mejor dicho, él encontró la verdadera vida en el año 62, como oramos por el Congo, ¿verdad? Ellos han entrado en la gloria. La verdadera vida ya ha comenzado en aquellos que han entrado en la presencia de Dios. Y algunos dicen que piensan que Dios envió su juicio sobre Jerusalén en el año 70 precisamente por el martirio de Jacobo. Lo que me llama la atención en este primer punto de mensaje es que Santiago durante mucho tiempo no era salvo. Siendo el hermano carnal de Jesús, no era nacido de nuevo. Y esto me hace pensar, ¿no?, en que la salvación no es por enchufe biológico. Tú no irás al cielo por tener una esposa cristiana, unos hijos creyentes, unos padres evangélicos. Tú tienes que tener una relación personal con el Señor Jesús. Jesucristo podría ser tu hermano carnal según la carne, pero esto no te llevará al cielo. Como decía Pablo, 2 Corintios 5:16, si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Jesucristo es Dios hombre, digno de adoración. Por tanto, todos en esta mañana, acudid a Cristo, confiad en Cristo, abrazad a Cristo, creed en Jesucristo. Solamente la fe en Jesucristo nos puede salvar. Hasta aquí el primer punto del mensaje, Santiago. Número 2, siervo. Sigue el versículo diciendo, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Aquí quiero recalcar la palabra siervo. En el primer punto hemos aprendido 5 verdades sobre Santiago. 1, es el hermano carnal de Jesucristo. 2, abrazó la fe en algún momento después de la resurrección. 3, sirvió como pastor en la iglesia primitiva de Jerusalén. 4, Pedro y Pablo reconocieron su autoridad espiritual. Y número 5, dio su vida por causa de la fe, siendo echado desde el pináculo del templo y luego brutalmente apedreado. Santiago era extremadamente importante. ¿Y cómo se presenta a sí mismo? Aquí tenemos al gran pastor de Jerusalén, el hermano biológico de Jesús. ¿Cómo va a empezar su carta? ¿Qué nos va a decir? ¿Va a jactarse de sí mismo? Wow, yo soy hermano de Jesús, yo soy un campeón, yo soy un crack. ¿Qué dice Santiago? Dice Santiago, siervo. ¿Cómo? ¿Habré leído bien el versículo? Santiago, siervo. El hombre de Dios se considera a sí mismo como un simple siervo de Jesucristo. Nada más, nada de jactancia. Yo soy hermano de Jesús, enseñan sus medallas espirituales. Pedro me reconoce, Pablo me reconoce. ¿Qué va? Yo soy un siervo del Señor Jesucristo. Matthew Henry, el comentarista puritano, dice lo siguiente. Aunque Santiago fue un primer ministro en el reino de Cristo, se considera solo un siervo. Su gloria era servir a Cristo en el Espíritu, en lugar de jactarse de ser pariente según la carne. Y debemos aprender a valorar este título por encima de todo lo demás en el mundo. Siervos de Dios y de Jesucristo.
Esto me habla, hermanos, de humildad, ¿no? A veces pasa un evento donde hay pastores. Yo soy pastor de tal sitio, tenemos una iglesia de 500 hermanos. Yo soy apóstol, yo soy profeta, yo soy arcángel, yo soy. ¿Qué dice Santiago? Siervo. Yo soy siervo. Humildad, hermanos. Aquel que ha nacido de Dios es humilde. De hecho, dicho sea de paso, hay otro hermano carnal de Jesús que escribe una carta neotestamentaria. Y su nombre es, very good, Judas. Y él empieza su carta en 1:1, Judas 1:1 diciendo, Judas, siervo de Jesucristo. Wow. No dueño de la iglesia, no, siervo de Jesucristo. Cito unas líneas útiles de Simon Kistemaker, el comentarista. Si alguien conoció a Jesús, probablemente Santiago haya sido esa persona. Santiago y Jesús crecieron juntos en la misma familia, comieron juntos, jugaron juntos, trabajaron juntos. Después de su resurrección, Jesús se le apareció a Santiago, que en ese momento estaba solo. Y si hubo alguna persona que con derecho propio pudiese llamar a Jesús mi hermano, tal persona era Santiago. Pero Santiago evita jactarse. Con toda humildad se identifica como siervo de Dios y de Jesucristo. Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos y hermanas. Nosotros, sin embargo, hacemos bien si seguimos el ejemplo de Santiago y nos llamamos a nosotros mismos siervos de Dios y del Señor Jesucristo. Un problema que vemos en la iglesia de hoy es un problema que veremos reflejado en la carta de Santiago. Yo estuve estas navidades leyendo, releyendo, memorizando. Vamos, Santiago sin parar. Toda la Navidad hay sumergido, nadando en el mar de Santiago, en esta epístola. Y vamos a ver que tristemente en la iglesia primitiva se crearon muchas divisiones porque la gente no tenía una mentalidad de servicio. Iban a la iglesia esperando ser servidos, esperando que todo girase en torno a ellos. No iban a la iglesia a entregarse al otro, darse al otro. ¿Qué va? Ellos iban a la iglesia para ser el centro de atención y esto genera muchos pleitos y muchas divisiones. La carne siempre hace daño en la iglesia de Dios. Es que tú tienes que verte hoy no como el amo de la iglesia, no como el dueño de la iglesia. Yo, que soy pastor, yo no puedo considerarme, el gran pastor de la iglesia, hermanos. Soy un siervo, tú eres un siervo. Si has nacido de Dios desde la primera fila hasta la última, todos somos siervos. Siervos nada más, fuera jactancia. No nos gloriemos en nosotros mismos. Ya que Santiago era un siervo de Dios, él dio la palabra de Dios a la iglesia. Porque ¿qué necesita la iglesia? ¿Qué quiere la iglesia? La iglesia quiere ver exaltado a su Señor y Salvador. La iglesia quiere oír su dulce voz a través de la Biblia. Dice en Cantares 2:8 y 5:2, la voz de mi amado, es la voz de mi amado que llama. ¿Verdad? Cuando yo era novio, Agote y yo apenas nos vimos, porque estuvimos 2 años, yo la había conocido en Castellón, pero cuando me fui de Castellón a trabajar en Córdoba, recién me dice que sí, ella sentía algo por mí también, ¿no? Después de yo estar ahí sufriendo 6 meses sin recibir una respuesta. Entonces, ¿qué pasó? Yo estuve 2 años de novio con ella, sin apenas verla, pero todas las noches, teléfono, ¿verdad? 1 hora todas las noches hablando. Y, ¿verdad? No sé si esto será cierto o no, pero imagino que todas las tardes estaba Agota, ¿no? Contando las horas para oír, la voz de mi amado peligro. ¿Cuándo me va a llamar? La voz de mi amado. ¿Qué quiere la novia de Cristo en esta mañana? Quiere la voz de Jesucristo. La voz de mi amado. Hermanos, yo puedo caeros muy bien, pero no tenéis ningún interés en mis proyectos, en mis ideas, en mis sueños. Yo estoy aquí en este púlpito como siervo de Dios para daros la palabra de Dios, la voz de vuestro amado. Y Santiago es un siervo de Dios porque cuando leemos la carta es impresionante. No solamente hay textos que él cita directamente del Antiguo Testamento, hay un montón de alusiones, ya no son citas, pero alusiones al lenguaje, a la filosofía del Antiguo Testamento. En apenas 5 capítulos, Santiago nos hablará de Abraham, del Decálogo, de Rahab, de Elías, de los Proverbios, de Job y también de los profetas. ¿Ves? Se ve como un siervo. Él ve que hay un problema en la iglesia, saca la palabra y usa la palabra para curar la herida en el cuerpo del Señor.
Y es lo que debemos buscar en los siervos de Dios, sobre todo los que son pastores. El siervo de Dios es llamado a predicar la palabra. Dice Malaquías 2:7 que el pueblo debe buscar sabiduría de la boca del sacerdote. Entonces, como siervos de Dios, nuestro deber principal es compartir la palabra. El pastor sobre todo, porque escrito está en 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y tristemente en muchas iglesias se predica de todo hoy menos la palabra de Dios. Y también dice en 1 Pedro 4:11, hablando de pastores, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Pero quisiera aplicar todo esto a la iglesia. Si tú eres un siervo de Dios, ¿qué saldrá de tu boca? Pues la palabra. Si tú estás lleno de la palabra, saldrá palabra. Digamos que estás ahí en McDonald's, te has pedido un Big Mac y acabas de comer tu Big Mac con el ketchup. ¡Pum! Alguien te pega un puñetazo en la barriga. ¡Pum! ¿Qué sale? Ketchup, lechuga, queso, ternera. ¡Oh, qué asco! Pero sale de ti lo que hay en ti. Y así espiritualmente también tú estás lleno de la palabra y alguien te ataca, pasas por una aflicción, no va a salir carne, saldrá espíritu, saldrá palabra, saldrá sabiduría de Dios. Y más adelante en la carta, Santiago hará hincapié en esto. Necesitamos llenarnos de la palabra para perseverar en la fe. Por tanto, santos, hoy empezamos la carta haciendo un llamamiento al servicio. No necesitamos campeones en esta iglesia, no venimos buscando apóstoles, profetas para la nueva generación. No, hermanos, buscamos siervos, esclavos del Señor, amigos del polvo. Esto es lo que Dios viene buscando en nuestra iglesia, adoradores que han de adorarle en espíritu y en verdad, no en la vanagloria de su carne, sino con humildad y quebrantamiento de espíritu. Seamos siervos, porque Santiago era siervo y Jesucristo era siervo, diciéndonos en Marcos 10:45, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Amén y amén. Ahora, número 3, esto encaja muy bien con los 3 años y medio de predicación del Evangelio de Juan. Vamos a ver cómo un judío llamado Santiago atribuye deidad a un hombre, que sería un pecado, según el Antiguo Testamento. Santiago 1:1, tercer punto, Señor, dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Esta declaración, claro, nosotros estamos habituados a oír expresiones así, ya no nos sorprenden. Yo leo Santiago 1:1 y sigo al versículo 2, el 1 no me dice nada. Pero un judío del primer siglo, leyendo este versículo, donde Santiago está poniendo a Jesucristo, Jesús de Nazaret, un hombre, en la misma categoría que Dios el Padre, hermanos, esto es blasfemia. Claro, si Jesús no es Dios, lo que acabamos de leer es blasfemia. Santiago, a propósito, está colocando a Jesús de Nazaret en la misma categoría que Dios el Padre, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Ahora, estoy en una iglesia que acaba de tirar 3 años y medio escuchando predicaciones del Evangelio de Juan. Y si hay algo que aprendemos hasta el cansancio en el cuarto Evangelio, es que Jesucristo es verdaderamente hombre, pero también verdaderamente Dios. Santiago 1:14. Aquel verbo se hizo carne. Ahí está la deidad humanada. Cristo se hace hombre y por tanto en los sinópticos, cuando los discípulos adoran a Jesús, Él no los reprende. Si Álvaro y Fabián se pusiesen a adorarme, oh gran Will, oh tu pelo tan pelirrojo, tu cara tan blanca, tus gafas tan majas, yo tendría que reprender a los dos, porque yo no soy Dios, no soy digno de adoración. Pero Jesucristo, cuando es adorado, no reprende a los discípulos. Por ejemplo, en Mateo 14:33, Él trae paz al mar, se hace grande bonanza y los discípulos empiezan a adorarlo. Es un judío, es un hombre. Pero claro, ya que es Dios, acepta la adoración. Luego vimos a finales de Juan a Tomás. Tomás, capítulo 20 de Juan, adora a Jesús diciendo, Señor mío y Dios mío. Pero Jesús no reprende a Tomás porque Él es Dios, Él acepta la adoración.
Y de hecho, el propio Jesús se puso a sí mismo en la misma categoría que Dios el Padre. Os pongo un solo ejemplo. En la gran comisión, a finales de Mateo, Jesús dice, Mateo 28:9, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesucristo mismo se eleva a sí mismo, diciendo, yo estoy en la misma categoría que Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo. Juan el Bautista no podía hacer eso. Pablo tampoco. Imagínate, Pablo dice a la iglesia, hermanos, sed bautizados en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y del apóstol Pablo. Blasfemia. ¿Cómo vamos a bautizarnos en el nombre de un mero hombre? Pero Jesucristo, ya que es Dios, sí podemos ser bautizados en su santo nombre. Jesús de manera deliberada se coloca a la par con Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo. Él es divino. Y Santiago aquí habla de la deidad de Jesús, no solamente poniéndolo en la misma categoría que el Padre. Él llama a Jesús Señor y Cristo. Dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesús el Cristo. Temes que nuestra Biblia pone Jesucristo, pero en realidad es Señor Jesús el Cristo. Y vemos aquí de tres maneras la plena deidad de Jesús. Señor es el título divino. Señor, Él está declarando, César no es el Señor, Jesús es el Señor. Así que cuando Santiago te dice Señor, está subrayando la deidad de Jesús. Así que Señor. 2, Señor Jesús el Cristo. Jesús. En Navidad os enseñé el significado del nombre Jesús. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien que estuvo aquí? Salvador. Dios salva. Entonces, Él es Señor, porque dice, Él es Jesús, porque Él es Salvador. Mateo 1:21, llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Puede Israel salvarte de tus pecados? ¿Puede Ramón, Carolina, salvarte de tus pecados? Por supuesto que no. ¿Puede Jesucristo salvarte de tus pecados? Pues, ¿por qué? Porque Él es Dios. Israel no es Dios, Ramón es Dios, Carolina no es Dios. Jesucristo es Dios y por tanto perdona nuestros pecados. Así que, Señor, porque es Dios. Jesús, porque es Dios. Y Cristo. Si leemos las profecías cristológicas del Antiguo Testamento, aprendemos que el Cristo también es divino. Os comparto un par de textos que no sé si Sí, en un sermón cité lo de Miqueas 5:2. No sé si habré citado este año Isaías 9:6. Dice Isaías 9:6, texto cristológico. Llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El Mesías es Dios, Dios fuerte, el Cristo es Dios. Y también este texto 100% sé que lo cité en un sermón, Miqueas 5:2. Tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas 5:2, Isaías 9:6 nos están diciendo, el Mesías es divino, es Dios. Santiago empieza diciendo, Señor Jesús el Cristo. Porque Señor, porque Él es Dios. Porque Jesús, porque Él es Dios. Porque Cristo, porque Él es triplemente Dios sobre todas las cosas. Y gracias a la doble naturaleza de Jesús podemos ser salvos. Si Él no fuera hombre, no podría ser el segundo Adán. No podría vivir tu vida. No podría tomar tu lugar como hombre. Pero si no fuera Dios, su sangre derramada en la cruz no tendría eficacia eterna. Pero ya que es hombre y Dios a la vez, puede ser uno, nuestro sustituto, y dos, nuestro perdonador, nuestro salvador. Bendito sea el Señor Jesucristo. Y más adelante en el 2:1 de Santiago, el hermano de Jesús nos dirá que Jesús es glorioso. Otra descripción divina. Dice Santiago 2:1, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Claro, de nuevo, leemos este versículo sin prestar atención, pero vamos a ver. Si yo dijera ahora mismo a la iglesia, hermanos, fijaos en nuestro glorioso hermano Nicolás. Es que, vale, Nicolás es muy simpático y lo queremos, pero hermanos, decir, nuestro glorioso hermano Nicolás,
Estoy pecando. Estoy atribuyendo deidad a un mero hombre. Pero Santiago dice que Jesús es glorioso. Y según el comentarista bíblico, Robert Raymond, cuando Santiago dice que Jesús es glorioso, esto quiere decir que Él es la Shekinah, la manifestación gloriosa de la presencia de Dios. Dice B.B. Warfield en esta misma línea, Jesús es, en una palabra, la gloria de Dios, la Shekinah, Dios manifestado a los hombres. Así es como Santiago pensaba y hablaba de su propio hermano que murió una muerte violenta y vergonzosa cuando aún era joven. Jesús es la Shekinah, Él es la gloria de Dios encarnada. Hebreos 1:3 dice que Él es el resplandor de la gloria de Dios. Él es glorioso, Él es gloriosísimo por los siglos. Amén. El hermano, pues, de Santiago era su Señor. Y el Señor de Santiago es nuestro Señor. Todos aquí estamos bajo el señorío de Jesucristo. Él es Señor. La única diferencia aquí en esta iglesia es que algunos, la mayoría, aceptáis gozosamente el señorío de Jesús, mientras que una minoría lucha contra el señorío del Señor. Lo que esta minoría quiere hacer es deshacerse de Cristo, deshacerse de su palabra, deshacerse de sus mandamientos. Como está escrito en el Salmo 2:3, rompamos sus ligaduras y echamos de nosotros sus cuerdas. ¿Y qué pasará con aquellas personas? Según el Salmo 2, el Señor se reirá de ellos. El Señor se burlará de ellos en su furor. El Señor los quebrantará con vara de hierro. ¿Y qué pasará con aquellos que están felizmente sometidos al señorío de Jesucristo? El Salmo 2:12 acaba diciendo, bienaventurados todos los que en Él confían. Entonces, todos aquí, estamos aquí sentados en esta mañana, en 100 años no estaremos aquí. Hace 100 años, me imagino que si hubiera habido un culto evangélico en Almería hace 100 años, ninguno de aquellos asistentes está aquí hoy, están todos muertos en la eternidad. Y a partir de hoy, en 100 años, ninguno de los presentes estará aquí. Lo siento. Creo que sigue siendo la miembro más joven, ¿no?, en nuestra lista de iglesia. Ni Arianis en 100 años estará aquí. Todos estaremos en la eternidad. Y la pregunta es, ¿dónde estaremos? ¿Dónde estaremos? Esta respuesta se determinará por nuestra relación con el Señor de Santiago. Si estamos en paz con el Señor de Santiago, estaremos en la gloria, disfrutando de Dios por los siglos de los siglos. Si no estamos en Jesucristo, seremos quebrantados con vara de hierro. Lo único importante en esta vida es estar en paz con Jesucristo. Las carreras no importan, el dinero no importa, las casas, los coches no importan, las cosas vienen, se van. La única cosa que importa a la luz de eternidad es tu alma. La única manera de tener paz en tu alma es estar en paz con el Señor y Salvador Jesucristo. Que Jesucristo sea tu Señor y que seas un siervo de Él para la alabanza de Dios. Pero para ser un siervo suyo te tienes que humillar. Tienes que reconocer tu pecado, tienes que confesar tu maldad y decir, Señor, llevo toda mi vida viviendo en pos de mi propio yo egocéntrico. Pero gracias a Dios Él es tierno y compasivo y da su gracia a los humildes. Escrito está, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y aquí tenéis un par de versículos más antes de acabar este tercer punto de hoy. Dice Jesús acerca de la humildad, el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Mateo 20:27. Llégase a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. El pueblo de Dios es un pueblo humilde, un pueblo que se ha humillado delante de Dios reconociendo su pecado. Aquí no puede haber nadie entre nosotros creyéndose algo, creyéndose perfecto, bueno, que va, hermanos. Todos tenemos algo en común, somos malos, muy malos, pero también tenemos una segunda cosa en común. Tenemos un gran Salvador, Jesucristo, el cual nos ha lavado de todo nuestro pecado. Bendito sea por los siglos de los siglos. Aleluya. Amén. Bien. Y ahora el punto más técnico y profundo aquí del mensaje en esta mañana. Y lo que leemos aquí es revolucionario para nuestra interpretación
de la Biblia, concretamente del Antiguo Testamento. Lamentablemente hoy, en la iglesia evangélica, hay multitudes de protestantes que no hacen caso al Nuevo Testamento a la hora de interpretar el Antiguo. Ven ciertas promesas, ciertos textos del Antiguo Testamento, piensan entender lo que el profeta, la ley, etcétera, está diciendo y no pasan aquellos pasajes por el filtro del Nuevo Testamento. Vamos a empezar hablando, pues, número 4 de salud, y dice ahí Santiago 1:1. Santiago, siervo de quién? De Dios y del Señor Jesucristo. A las 12 tribus que están en la dispersión, salud. En otras versiones pone saludos, pero todos entendemos aquí el lenguaje. El otro día, estuve hablando con Giovanni, Diana también estuvo. Y la última cosa que Diana me dijo el viernes, que me acompañaba al coche con las niñas, Diana me dice, la última cosa que me dijo, me da mi besito, me da un abrazo y me dice, salúdame a Agota. Estamos habituados, esto lo decimos cada 2 por 3. Salúdame a, yo qué sé, salúdame a tu madre, salúdame a tu padre, salúdame a la persona que sea. Así que Santiago, saludos. Eso lo entendemos hasta el día de hoy, utilizamos esta palabra. Pero lo que nos interesa aquí es cómo Santiago dice que los cristianos son ahora las 12 tribus que están en la dispersión. Lo revolucionario aquí, hermanos, es que Santiago va a apropiarse de descripciones antiguo testamentarias y las va a aplicar a la iglesia del Señor Jesucristo. Bueno, yo leo el versículo 1, bueno, muy bonito, y sigo con el versículo 2. Pero realmente tenemos que pensar a nivel interpretativo qué es lo que está haciendo aquí Santiago con el Antiguo Testamento. 2 expresiones aquí clave. Dice, a las 12 tribus que están en la dispersión. 2 ideas. 1, 12 tribus. 2, la dispersión. Número 1, 12 tribus. Bueno, tenemos que ir a varios maestros de escuela dominical. Y, queridos profesores, cuando Santiago habla de las 12 tribus, ¿de qué está hablando? De Israel. ¿De Israel Pérez? De la nación de Israel. Las 12 tribus, la expresión aparece por primera vez en la Biblia en Génesis 49:28. Está escrito ahí. Todos estos fueron las 12 tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos a cada uno. Por su bendición los bendijo. Las 12 tribus están aquí nombradas. Rubén, claro, vamos en orden cronológico. Rubén el primero. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Zabulón, Isaacar, Dan, Gad, Asé, Neftalí, José y Benjamín. Ahí tenéis los 12 hijos del patriarca Jacob. Y ahora, Dios le cambió el nombre a Jacob y le puso por nombre Israel. Así que Israel es tanto una persona como una nación, una comunidad, los descendientes de los 12 hijos. Y esto es muy importante para el Nuevo Testamento, porque el verdadero Israel también es una persona y una comunidad. Ahora, no quiero tampoco adelantarme, así que más adelante iré desglosando esto, pero tened este dato en mente. Israel es tanto individual, Jacob, como comunitario, pueblo étnico de Israel. Ahora, lo curioso es que en la profecía de Jacob, él dice que el Mesías, porque lógicamente hablando, tú, sin leer la Biblia, sin conocer la Biblia, según tu filosofía humana, ¿quién piensas tú que será el padre del Mesías? Claro, Rubén, está claro. ¿Por qué Rubén? El primogénito. Todos estamos pensando, pues claro está, el Mesías será descendiente de Rubén. Esto está chupado, ¿no? Pero Jacob, antes de morir, en Génesis 49:10, dice que el Mesías saldrá de Judá, el cuarto, y dice, a él se congregarán los pueblos, los gentiles. Así que Jacob, antes de morir, Israel pronuncia que Judá dará luz, o será de alguna manera el antepasado del Mesías, y al Mesías se congregarán los pueblos. Y no es súper guay pensar en esta mañana que este culto, Almería, sureste de España, 2025, es un cumplimiento de una profecía que Jacob dio hace
miles de años. ¿Ves? La palabra de Dios siempre se cumple. Jacob, a punto de morir, afligido con sus dolores, suelta una palabra profética. 2025, y enos aquí, hermanos, Dios guardando su palabra. Cada culto entre los gentiles es una profecía cumplida. Gloria al nombre del Señor. Y algo muy chulo es que cuando estamos leyendo Apocalipsis, Juan, cuando está escribiendo el Apocalipsis y redacta la lista de las tribus, no pone a Rubén en primer lugar, sino a Judá. ¿Por qué Judá? Porque exactamente es la tribu mesiánica. Guapo, ¿no? Así que lees Apocalipsis, él pone a Judá en primer lugar. Ahora bien, hubo un leve cambio, una modificación cuando los israelitas entraron a poseer la tierra prometida. Porque Leví no recibió territorio. Dios quiso que los levitas se dedicasen a la obra de Dios. Y ellos recibieron la responsabilidad de servir en las tribus conforme a la palabra de Dios, enseñando según la ley y los profetas, etc. La palabra de Dios, lo que Dios dio en el Antiguo Testamento. Y por tanto, Leví tiene que desaparecer de la lista. Pero también José desaparece de la lista porque sus dos hijos llamados Manasés y wow, qué iglesia. Efraín y Manasés ocupan su lugar. Por tanto, la lista original de las 12 tribus, quitamos Leví, quitamos José y en su lugar colocamos Efraín y Manasés. Por eso en tu Biblia, si abres el mapa, no verás ni Leví ni José, pero sí verás Efraín y Manasés. A esto se debe el cambio. Las 12 tribus, pues, es una alusión al pueblo étnico de Israel. ¿Y qué hace Santiago? Santiago se apropia de aquel término y ahora lo aplica a la iglesia cristiana. ¿Y por qué hace esto? Él nos está enseñando algo. Nos está diciendo que la iglesia de Cristo es el verdadero Israel, el verdadero pueblo de Dios. Y ahora la segunda expresión. La dispersión, dice Santiago, a las 12 tribus, que hemos explicado su trasfondo, que están en la dispersión. Una vez más, la dispersión es un término antiguo testamentario y se utilizó para hablar de la estancia de los israelitas en Egipto, en Babilonia, en Asiria. Los israelitas de la dispersión. Y Santiago retoma este vocablo antiguo testamentario aplicándolo a la iglesia cristiana del Nuevo Testamento. Y él no es el único. Pedro también lo hace en su primera carta. Él empieza la carta enviándola a 5 ciudades gentiles, que son, bueno, a ver si me acuerdo, el Ponto, Galacia, Asia, Bitinia y Capadocia. Un 10, pastor, gloria a Dios. Él escribe a 5 iglesias gentiles, no iglesias israelitas, y dice primero de Pedro 2:9, vosotros, gentiles, aquí podemos colocar la ciudad de Almería, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. 4 expresiones. Ahora, Pedro inventó aquellas 4 expresiones. ¿Dónde encontró Pedro aquellas descripciones? ¿Dónde? En el Antiguo Testamento. Y Pedro toma estas descripciones aplicándolas a 5 iglesias gentiles. ¿Por qué? Porque la iglesia del Nuevo Testamento es el verdadero pueblo de Dios. Es el verdadero Israel. Antes dije que Israel es tanto individual como corporativo. El Israel, según el Antiguo Testamento, es Jacob. Y comunitariamente hablando, corporalmente hablando, es su descendencia. Pero en el Nuevo Testamento, a nivel individual, el verdadero Israel, el verdadero Jacob, también es su nombre, pero su nombre es Jesucristo. Y comunitariamente hablando, el verdadero Israel ahora es la iglesia, nosotros. Pero también los gentiles, pastor, también los gentiles somos el verdadero Israel de Dios. ¿Y cómo puede comprobar esto? Pues aquí tenéis un par de textos de Pablo que él envía a 2 iglesias gentiles.
Texto número 1 va dirigido a Roma, texto 2 a Filipos. Número 1, Romanos 2:28. No es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu. El verdadero judío, el verdadero israelita es aquel que tiene corazón circuncidado. Por tanto, todos vosotros en esta mañana que sois regenerados, todos vosotros que tenéis el corazón circuncidado, sois verdaderos israelitas. No en términos de ADN, no en términos biológicos, étnicos, pero sí en términos espirituales. Vosotros sois el verdadero Israel, el verdadero pueblo de Dios. Texto 2 dice algo muy parecido, esta vez a Filipos. Guardaos de los perros. Guardaos de los que están con tos en la iglesia. Guardaos de los malos obreros. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza alguna en la carne. El verdadero israelita, el verdadero judío, el verdadero miembro del pueblo de Dios es aquel que se gloria en Jesucristo, el Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque el pueblo de Cristo pertenece al verdadero Israel. Ya que Jesús es el verdadero Israel, todos sus descendientes espirituales son israelitas. Por tanto, en esta mañana, si tú tienes la circuncisión del corazón, si tú tienes tu gloria en Jesucristo, tú eres más israelita que los judíos étnicos que no creen en Jesús. Por ejemplo, el rey Saúl, que ahora está en el infierno. Los fariseos en gran parte están todos sufriendo, ¿no? El lago de fuego y azufre. Judas Iscariote, otro israelita no nacido de nuevo. El verdadero israelita es aquel que ha nacido de nuevo. Y a lo largo del Antiguo Testamento aprendemos que en la comunidad étnica de Israel hubo un verdadero Israel. De ahí esta expresión tan paradójica de Pablo en Romanos 9:6. No todo Israel es Israel. Pablo está diciendo que en el pueblo antiguo testamentario, sí, todos pertenecían al pueblo étnico de Israel, pero entre este pueblo étnico solo hubo un remanente fiel de verdaderos siervos de Dios. Por ejemplo, en la generación de Elías, el Señor le dice a Elías, me he reservado 7,000 que no se han doblado la rodilla delante de Baal. Dios tenía un Israel dentro de Israel. Veis que ser miembro de Israel nunca era una cuestión étnica. Siempre era un asunto de tener el corazón circuncidado. Ya que tú y yo ahora como gentiles tenemos el corazón circuncidado, somos verdaderos israelitas. Jesús entonces nos dice en Mateo 8:11, y de nuevo es un milagro que no lo hayan matado antes, porque Él está delante de un pueblo, un público israelita, y Jesús ahora fijándose en un centurión romano que tenían los israelitas en esclavitud, Jesús dice algo políticamente incorrecto. Os digo que vendrán muchos del oriente, China, Japón, Filipinas, y del occidente, Estados Unidos, Europa, España, Almería, entra ahí. Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de fuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús te está diciendo, lo importante no es ser israelitas con la carne. Lo importante es ser israelita según el Espíritu. Y aquel que tiene el corazón circuncidado es un verdadero israelita. Por eso es una tontería este movimiento que estamos viendo hoy, ¿no? De raíces hebreas, el movimiento neojudaizante, todos los hombres dejándose la barba como Pablo, absteniéndose, ¿no? De puerco, de marisco, diciendo Shabbat Shalom, Adonai, Yeshua y Mashiach. ¡Qué tonterías! Están gloriándose en la carne. Precisamente Cristo vino para derribar todo esto y enseñarnos que la verdadera adoración es en espíritu y en verdad. Y aquel que es de Cristo es un verdadero israelita. Tú y yo entonces debemos entender que el Nuevo Testamento no se interpreta el Antiguo. Santiago, 1 de Pedro también, Pablo nos dan
sí, herramientas para entender cabalmente lo que Dios estaba diciendo en días pasados. Un ejemplo, ¿no? A veces hay gente en el mundo evangélico y a veces vemos en las noticias cristianas, ahora están construyendo el tercer templo, ahora tienen vacas rojas preparadas, ahora están los utensilios, todos listos, ahora viene el tercer templo. Pero si leyéramos el Evangelio de Juan, Jesús comienza diciéndonos en Juan 2:19, derribad este templo y yo lo levantaré al tercer día. Entonces debemos interpretar las profecías del glorioso templo de Dios a la luz de la venida de Jesucristo. Él es el templo. Y por eso el texto que antes cité, Juan 1:14 dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. En griego es tabernaculizó entre nosotros. Él es el templo. Él es el tabernáculo. Pero si tú y yo no leemos el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo, vamos a equivocarnos. Y vamos a estar esperando cosas que no van a darse. Y al fin y al cabo, si se llegara a levantar un tercer templo y si empezasen a de nuevo derramar sangre de los animales, ¿para qué serviría? La sangre de Jesús ya fue vertida. Las sombras ya cumplieron con su propósito. Y ahora tenemos la sustancia, el Señor Jesús. Y yo quiero utilizar a Santiago para ver este principio en acción en el Concilio de Jerusalén. Porque él va a tomar un texto que a primera vista tiene una interpretación ya nacional, militar, y él interpreta el texto en el Espíritu Santo para explicar qué tiene que ver con la iglesia. El pasaje que tengo en mente se encuentra en Amós, un libro poco conocido, del Antiguo Testamento, capítulo 9, versos 11 al 12. Amós, el profeta de Dios, dice lo siguiente. Amós 9, 11 al 12. Y creo que está así, excelente, está ahí. En aquel día, dice el Señor, yo levantaré el tabernáculo de David. Yo cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas. Lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom. Y a todas las naciones dice el Señor que hace esto. Así que tú estás leyendo el texto, piensas, ok, Israel va a conquistar a Edom, Israel va a conquistar las naciones, Dios va a avivar la nación de Israel, Israel será una potencia a nivel mundial destruyendo a sus enemigos. O sea, una interpretación sin la luz del Nuevo Testamento te lleva a pensar, es un texto nacionalista, militar, tal vez de guerra. Esto es lo que venimos pensando sin la luz mayor del Nuevo Testamento. Y ahora vamos a ir al Concilio de Jerusalén. Santiago va a usar esta profecía de una manera completamente sorprendente, demostrándonos el verdadero cumplimiento de lo que Dios había profetizado. Hay un sinfín de otros ejemplos en la Biblia, pero pongo este ejemplo ya que estamos hoy con Santiago. Estamos en el concilio. Este concilio se celebra, como dije en la introducción, en el año 48, 49, más por ahí, ¿no? Por ahí. Y están celebrando el concilio porque hay ciertos judaizantes en las iglesias que quieren que los gentiles se hagan, uno de ellos, judaizantes, ¿verdad? No quieren que los gentiles coman cerdo, quieren que guarden el Shabbat, el séptimo día, y que hagan caso a las leyes ceremoniales de Moisés, por resumir todo, ¿no? Y están ahí convocados, ¿qué vamos a hacer con la iglesia? ¿Verdad? La iglesia jovencita, tenía apenas 20 añitos en el concilio. ¿Qué vamos a hacer ahora con los gentiles? ¿Los gentiles tienen que hacerse judíos para ser salvos o es la salvación únicamente por la gracia de Dios en Jesucristo? Gracias a Dios, la conclusión es muy sencilla. Hechos 15:11, por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Y luego Pablo y Pedro están ahí en el concilio y ellos dan testimonio de que Dios está salvando a los gentiles sin ellos tener que judaizarse. Pedro habla de la casa de Cornelio, ¿os acordáis? Hechos 10, él entra en la casa de Cornelio, se pone a predicar la palabra de Dios, ¡fum! Desciende el Espíritu Santo, se ponen a hablar en otras lenguas y dicen, ¿cómo no vamos a bautizarlos? Si son salvos, si han recibido el mismo Espíritu Santo que nosotros, o sea, fueron salvados sin judaizarse. Y luego Pablo se levanta con Bernabé, testificando que como la gracia de Dios había salvado poderosamente a los gentiles. Y ante el testimonio de Pedro y el testimonio de Pablo, ahora Santiago toma palabra como presidente de la reunión. Y dice, Santiago,
lo siguiente. Estoy citando Hechos 15:13. Varones, hermanos, oídme. Simón, ¿quién es? Pedro ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Y ahora Santiago va a hacer algo revolucionario. Él va a tomar este texto que antes cité de Amos 9, un texto a primera vista militar, de gloria étnica de Israel, una nación conquistadora. Y lo que Santiago va a hacer en el Espíritu Santo es demostrarnos que Amos 9 en realidad está hablando del triunfo del Evangelio, del verdadero Israel entre las naciones gentiles. No es un texto militar, no es un texto de conquista militar, es un texto que está hablando de la victoria del Evangelio en las naciones. Cito a Santiago, Hechos 15:16. Pedro ha hablado de cómo los gentiles están siendo ganados y los profetas concuerdan con lo que ha dicho Pedro, porque está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. Repararé sus ruinas, lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Tú, sin Hechos capítulo 15, de ninguna manera vas a interpretar Amos 9 de esta manera. Tú vas a pensar, Amos 9 está hablando de una nación étnica de Israel fuerte, poderosa, imponiéndose a nivel global. Pero el Espíritu Santo nos revela que en realidad era una profecía del verdadero Israel y el Evangelio de Jesucristo extendiéndose hasta los confines de la tierra. ¿Os dais cuenta, queridos hermanos, desde el principio? Tú y yo siempre debemos leer el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo. Es como un par de gafas. Sufrimos miopía. Y si no leemos el Antiguo Testamento correctamente, pues en efecto nos vamos a equivocar. La semana pasada yo os hablé de Lutero. Lutero estaba escribiendo su libro para refutar a un hombre llamado Erasmo. Y Erasmo, para defender el libre albedrío, utilizaba un argumento sacado del Antiguo Testamento. Él utilizó una lista de mandamientos. Dios nos manda hacer X, Dios nos manda hacer Y, Dios nos prohíbe hacer Z. Conclusión: deber es poder. Deber es poder. Si Dios me manda hacer algo, yo tengo el poder para hacerlo. Entonces, para Erasmo, la ley me enseña lo que yo puedo hacer. Y viene Lutero con la espada de Romanos 3:20 en la mano, diciendo: no, Erasmo, la ley no te enseña sobre lo que tú puedes hacer. La ley te enseña lo que tú no puedes hacer porque eres corrupto e incapaz por tu pecado. Y cita Romanos 3:20, el texto más citado en la voluntad esclavizada: por la ley es el conocimiento del pecado. ¿Ves? Si tú lees el Antiguo Testamento sin la interpretación apostólica dada por el Espíritu Santo en Romanos, sacas la conclusión erasmiana y piensas que tienes un poder que no posees. Pero cuando lees el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo, ahora tiene sentido. Ahora aprendo que Dios me da mandamientos para no enseñarme sobre lo grande, lo magnífico, el crack que soy. No, Dios me da mandamientos para humillarme, para llevarme de rodillas y decirle: Señor, por favor, dame lo que me pides y pide lo que quieras, como oraba Agustín de Hipona. Amados, a principios de este nuevo año, que Dios nos dé mucha sobriedad a la hora de leer la Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento. Porque muchos están desviándose, esperando cosas de parte de la Biblia que no están siendo prometidas. ¿Por qué? Porque no han sometido la palabra de Dios a la luz del Nuevo Testamento. Y hubo un principio muy importante en la Reforma que sigue vigente hoy. La Escritura es su propio intérprete. Yo interpreto la Biblia a la luz de la Biblia. Entonces, si yo encuentro un texto ambiguo, oscuro, difícil de entender, yo estudio aquel texto a la luz de textos más luminosos para no equivocarme. Porque, queridos hermanos, ¿cómo nacen las sectas? ¿Cómo nacen los grupos heréticos? Toman un texto un poco raro, lo sacan de su contexto y levantan un movimiento en torno a un texto difícil de entender. Pero si hubiesen leído aquel texto a la luz de pasajes más claros, habrían seguido en la ortodoxia. Amados,
Demos gracias a Dios por la luz de Romanos 3:20, enseñándonos sobre el propósito de la ley. Demos gracias a Dios por Santiago, 12 tribus, dispersión, el concilio de Jerusalén, porque así aprendemos a leer el Antiguo Testamento correctamente. Porque podemos leer la Biblia. No quiere decir que la estemos entendiendo. A lo mejor estamos leyendo con nuestra cosmovisión montada y la Biblia no nos está transformando. Por tanto, una buena práctica, ahora yo sé que eso es muy difícil, pero un pastor en Estados Unidos llamado Doug Wilson, él está en Moscow, creo que está sirviendo todavía ahí, ya a punto de jubilarse. Él dijo que una vez lo que hizo fue, literalmente, a partir de Mateo hasta Apocalipsis, subrayó todos los textos antiguos testamentarios citados en el Nuevo Testamento. Y luego lo que hizo fue volver a aquellos textos leyéndolos en sus contextos originales. Está claro, es una tarea que podría durarnos 10 años. Pero tomando pasos así, el Señor seguramente nos alumbrará y descubriremos maravillas en la ley del Señor. Así que hoy, queridos hermanos, demos gracias por la mayor luz del Nuevo Testamento. No estamos aquí menospreciando el Antiguo Testamento, pero sí estamos diciendo que sin la iluminación, sin la claridad del Nuevo, tristemente nos podemos equivocar. Y muchos evangélicos hoy que piensan que Israel es el centro de los planes de Dios. No, hermanos, el centro de los planes de Dios no es la nación de Israel. El centro de los planes de Dios es Jesucristo, el verdadero Israel y su santísimo evangelio. Él es la meta de Dios el Padre en este mundo. No glorifiquemos la nación étnica de Israel, glorificamos el Israel verdadero, el Señor Jesús, y leamos las profecías antiguas testamentarias a la luz del cumplimiento del verdadero Israel. Por esta razón, pues, Santiago puede decirnos en el 1:1 que tú y yo somos ahora las 12 tribus. Por eso puede decir que nosotros estamos en la dispersión, porque tú y yo somos peregrinos. Vale, hay algunos aquí que somos extranjeros, ¿verdad? Ahí está Carolina, de Hungría, ¿verdad? Fabiana, Arianis, Venezuela, un servidor de Reino Unido, mis hermanos cubanos, aquí cubanos por todos lados en esta iglesia, gloria a Dios. Están en peregrinaje, están en la dispersión. Pero incluso vosotros que sois españoles en esta mañana, estáis todavía en la dispersión. Porque hermanos españoles, incluso hermanos almerienses, no estáis en casa todavía. Lo voy a decir, no estáis en casa todavía. Porque ¿dónde está vuestra casa? No está en la avenida Mediterránea. No está aquí en calle General Luque. No. Vuestra casa es el cielo, la presencia de Dios. Y por tanto todos estamos en dispersión en este mundo. Somos el pueblo de Dios. Jesucristo es el verdadero Israel. A Él sea la alabanza por haber hecho de nosotros pobres gentiles su pueblo regenerado, santificado y pronto a ser glorificado. Y bendito sea su nombre. Él ha dejado su buen espíritu para pastorearnos en todos los días de nuestra peregrinación. Gloria a Dios, pronto estaremos en casa. Y la iglesia gentil de Jesucristo dice, amén. Antes de orar, repito los 4 puntos de mensaje de hoy. 1, Santiago. ¿Quién es Santiago? 5 verdades. 1, hermano de Jesús. 2, se convirtió después de la resurrección. 3, sirvió como pastor en la ciudad de Jerusalén. 4, Pablo y Pedro reconocen su autoridad. 5, muere dando su vida por la fe en el 62, siendo echado del pináculo y luego brutalmente apedreado. Número 2, siervo. ¿Cómo se describe a sí mismo? Siervo. No se jacta según la carne, sino que se gloría en el espíritu. Número 3, Señor. Coloca a Jesús de Nazaret en la misma categoría que Dios el Padre. Y así repetimos la lección bien enseñada aquí en el Evangelio de Juan. Jesucristo es Dios sobre toda la cosa. Y 4, salud. Acabamos viendo cómo el pastor de Jerusalén coge un texto o varios textos del Antiguo Testamento hablando de 12 tribus y dispersión, pero ya no aplica aquellos textos a los judíos, sino a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es el verdadero Israel, ya que pertenece al verdadero Israel, el Señor Jesucristo. Por tanto, si quieres ser miembro del pueblo salvado, del pueblo de Dios, no hace falta circuncidarte, menos mal. No hace falta abstenerte de ciertas comidas.
Si quieres ser miembro del pueblo de Dios, cree en Jesucristo. Arrepiéntete de tu pecado y israelita serás por los siglos de los siglos. Aleluya. Amén. Oremos a nuestro Dios, dándole gracias por este mensaje en esta mañana. Amado Padre, te damos alabanza por 3 años y medio de Juan. Qué banquete, qué manjar tu santa palabra. Y ahora, amado Dios, en Santiago estamos felices de poder entregar este año a escudriñar, investigar, cavar en esta mina. Queremos encontrar joyas, perlas, queremos exhibirlas públicamente para que tu pueblo esté cada vez más satisfecho en ti, para provocar una alabanza más pura, más profunda, más celestial. Y Señor, gracias por todo lo que hemos aprendido hoy en este primer verso. Te damos alabanza por Santiago, querido siervo tuyo, hermano carnal de tu Hijo Jesucristo. Pero gracias porque hoy vemos en él esa humildad. Nos iba jactando de ser un alguien, un gran profeta, un gran apóstol, un gran predicador que va. Siervo, amado Dios, sé esta palabra en nuestros corazones. Somos siervos, nada más que siervos, simples siervos. Que esta verdad, Señor, nos mantenga con el ego, con el orgullito bien desinflado, Señor. Somos muy propensos a creernos algo. Y tú, Señor, luego te encargas de una vez más humillarnos. Gracias, Señor, por los azotes. Gracias por hacernos hoy recordar que somos siervos, nada más que siervos. Y ser siervo tuyo es el mayor honor, Señor. Qué pasada ser un siervo tuyo, amado Padre. Gracias porque hoy también nos recuerdas que tu Hijo está en la misma categoría que tú. A ti te encanta tu Hijo, te apasiona su gloria. Has levantado una iglesia en Almería exclusivamente para la gloria de tu Hijo Jesucristo. No, ni siquiera nuestra salvación se trata de nosotros. Es que tú has querido regalarnos a tu Hijo para que Él reciba mayor gloria y mayor honra. Así que, Señor, te damos gracias por liberarnos de este egocentrismo que nos asedia y nos haces entender que la salvación gira en torno a la gloria de Jesús. Tú has querido darle a Él como un ramo de flores, recogido de entre los gentiles. Y gracias porque ahí en ese ramo, ahí estamos nosotros. Gracias, amado Padre. Te alabamos por habernos enseñado que Cristo es Señor, que Cristo es el centro de tus planes. Y Señor, en último lugar, en cuanto al tema de cómo leer el Antiguo Testamento, rogamos que nos des mucha sabiduría en esta área. Y sobre todo la iglesia evangélica en general. Gente esperando vanas promesas, vanas esperanzas, porque no han leído, como Erasmo, el Antiguo Testamento a la luz de la revelación del Nuevo. Y por tanto te damos infinitas gracias por tu revelación escriturística, te alabamos por el Antiguo Testamento, pero también te damos gracias por la mayor revelación del Nuevo, porque seguramente Isaías, Moisés, Samuel, Esther hubiesen deseado poseer un ejemplar del Evangelio de Juan, una epístola de Santiago, la primera carta de Pedro, Romanos. Si hubiesen regocijado, habían devorado aquella epístola. Señor, quita nuestra ingratitud y hazte de nosotros un pueblo lector de tu palabra. Que tú nos has dado esta Biblia que es antorcha en lugar oscuro. Oh Señor, llena esta iglesia de biblina. Llénanos en este nuevo año de tu palabra, Señor. Y ayúdanos también no solamente a leerla, sino a entender lo que estamos leyendo. No leer la profecía de Amos 9 a partir de nuestras convicciones personales, sino leer Amos 9 a la luz de la revelación y la interpretación dada por tu Espíritu Santo en Hechos capítulo 15. Ayúdanos, amado Señor, a tomar en serio el estudio sistemático de tu palabra para ser cristianos más sólidos, más firmes, no llevados de capa allá por cualquier viento de doctrina. Que la Escritura siempre sea su propio intérprete en nuestras vidas. Y guárdanos, Señor, de los sectarios, los herejes, que acaban glorificando textos ambiguos, promesas oscuras, y luego apartándose del resto de tu palabra. Guárdanos, Señor. Todos tenemos un corazón apóstata. Todos tenemos aquí un falso profeta metido en nuestro corazón. Así que guárdanos, santifícanos en nuestra lectura de tu palabra. Y que en este próximo año podamos encontrar, Señor,
Hoy podemos encontrar oro, plata, bronce, piedras preciosas en esta cueva de la Sagrada Escritura. Gracias por tu pueblo. Gracias por esta novia que hoy decía, oh, la voz de mi amado, la voz de mi amado. Quiero oír la voz de mi amado. Que tu novia que siempre salga nutrida de palabras de vida, palabra de Dios, palabra de Jesucristo. Te damos gracias por tu palabra en el nombre de Jesús y el pueblo de Cristo, el verdadero Israel, dice amén.